¿Es malo o es bueno leer el tarot? María era una adivina que usaba el tarot. Cuando quiso dejarlo, una voz maligna le habló de noche. Las cartas están diseñadas para fascinar y para enganchar al tarotista y alejarle del pensamiento razonable. María es una católica española, licenciada en filosofía, que quedó fascinada por el mundo del tarot y la adivinación. Ella misma cuenta cómo le atraía. Primero conseguir respuestas rápidas, después meditar, quizás acceder a unas guías con conocimiento oculto. Una vez adentrada en este mundo, aunque veía sus daños, le costaba dejarlo, y una fuerza oscura tiraba de ella. La primera vez, recuerda María el contacto con las cartas del tarot. Era muy joven, casi una niña, y se iba a casar. La bruja, que había leído la baraja española a una vecina, se negó a leerle el tarot a María. ¿El tarot te da miedo?, le decía. Durante largos años olvidé que existía el tarot, pero quedó el recuerdo que era un sistema de adivinación que pertenecía al demonio, y por eso daba miedo. Sin embargo, creía en mi ignorancia que la baraja española podía ser usada sin peligro. El deseo de respuestas rápidas. Todos queremos respuestas rápidas, aquí y ahora, una solución universal a toda y a cada una de las dificultades que nos agobia. Así que olvida tu primera idea, que el tarot es diabólico. Por lo tanto, María acudió para que la aconsejaran, y acudió a una bruja muy importante del pueblo, que tenía un gran renombre. Además, era un especialista en el lenguaje de las cartas del tarot. La sensación fue muy curiosa. No me ayudó en lo más mínimo. Salí con la cabeza llena de incertidumbre, con los bolsillos vacíos. Pero me había quitado todo el dinero que tenía. Pero me había fijado en las láminas. Había perdido el miedo y me atraían, con una seducción que no era de este mundo. Era una seducción como magnética, como que ya la sentía que eran parte de mí. Miraba las cartas, sobre todo la carta de la muerte, la del diablo, la del amor. Esas cartas, esas láminas, eran mágicas, hablaban solas, seductoras, atrayentes. Estaba orgullosa de mí misma, decía María, por haber perdido el miedo al tarot, al tarot, al tarot, al tarot. No entendía qué había pasado. No entendía por qué había perdido el miedo. En realidad, era la razón primordial a temer a Dios, que estaba aprendiendo un arte que estaba lejos de él. La primera tirada que realizó María, creía que las láminas expresaban el mismísimo lenguaje de los ángeles, que los guías acudían a desvelar arcanos, a resolver problemas, a ayudarnos con su sabiduría. Mi personalidad imaginativa, por la naturaleza,
no tardó en verse involucrada en el lenguaje de las láminas. Intenté hacer tiradas yo misma, y no tardé en darme cuenta de que era una dotada en el arte de la lectura de cartas, en descubrir cada mensaje que tenía cada carta, los arcanos mayores como los arcanos menores. Sin embargo, sentía un freno interno hacia la práctica de la adivinación. En raras ocasiones la practicaba, solo como un juego entre amigos. El raciocinio me decía: ¿cómo puedes atribuir ningún poder a una imagen? ¿Está diciendo que soy una loca? ¿O que estoy en un estado psicótico? Por lo tanto, María cerró ese capítulo. Expulsó todo de su casa, todo tipo de barajas, para sentirse que estaba en paz con Dios. No adivinamos, solo meditamos. Años más tarde fui a parar a una escuela donde enseñaban tarot mediativo. Aquí nadie adivina. Aquí nadie adivina nada solo. Solo se medita con las cartas del tarot, con las imágenes. Se toman como un arte de ser guías espirituales. Ambientalizado para intrusión de la humanidad. Se buscaba simplemente un ejemplo de conectarse con la parte más energética y entender cuál era el simbolismo más mediático entre Dios y los hombres. Un preso que se encontraba solo en una isla desierta. Si tuviera una baraja de tarot podría conocer toda la ciencia. Todas las soluciones a todos los problemas están en la clave del tarot. Esos eran los mensajes que como buenos aceptaban a esta nueva era. Daban una instancia de cómo tratar de reflexionar, entender o pensar a qué se refería. Se sentía como una llamada hacia un tarot más sagrado, que unido con la cábala te llevará poco a poco a ser más que humano, conocer los secretos de la vida y la muerte, e incluso más allá. Era la presentación hacia el mundo del ocultismo. Era de todo menos adivinación. La percepción de María de las imágenes que había conocido en este momento la había cambiado totalmente. Ya no eran las terribles expresiones que daban miedo, sino que la contemplaba con una paz absoluta. Dormía con ellas, la visualizaba, les hacía preguntas, todo menos adivinar. Eso era tabú. Por consejo de mi instructor, tenía que ser que el amor fuera la clave de la conexión con las cartas. Es decir, dejarme llevar por los simbolismos, anotar a cada momento qué me decían. Dentro de mi vida, era una artista soñadora, creativa, fantasía con las imágenes del tarot. La pretensión de la magia empezó a tentar a María. Frecuentemente estaba en un mundo un poquito confuso. Se estaba alejando de la adivinación, estaba tomando las cartas del tarot como un medio mucho más espiritual, más consciente de una conexión mucho más angelical. Y ahora le parecía como el bichito de descubrir la magia. Pero todo era por medio de estas láminas hermosas del tarot. Evidentemente,
el principio de realidad había huido hacia María y el sentido común ya no estaba tan organizado. Pero eran frases conocidas dentro de este mundo de estos, donde la magia y el tarot se unían en una señal de reflexión. El mensaje: usted puede cambiar su realidad solo con contemplar las claves y trabajando con ellas. Cae de lleno bajo la que conocemos como ocultismo práctico, y las escuelas que imparten estas supuestas enseñanzas no lo niegan. María sentía la necesidad de pedir un permiso de poder utilizar la adivinación para poder ayudar a las personas que se acercaban a ella. Pero un día todo cambió. El gurú de la escuela expresó que los altos adeptos, que éramos nosotros, podíamos usar la adivinación bajo ciertas condiciones, siempre para ayudar al prójimo y sin interés personal. Así que María, ya lanzada sin preocupación, empezó a trabajar a fondo con las imágenes. Ya no le daba miedo. Eran sus amigas, parte de su conciencia, de sus expresiones, de su ser profundo. Estas maravillosas láminas darían la solución universal que buscaba María por largo tiempo. El poder de la Biblia y el retorno de Dios. Pero en este país de maravillas había una piedra en el zapato, en forma de una lectura que efectuaba hace años el episodio de la pitonisa de Endor, el Antiguo Testamento, sobre la estricta prohibición de todo tipo de mancias y consultas, aún más allá, hipotético o no. El Saúl bíblico me perseguía, y el texto de Deuteronomio: cuando llegue a la tierra que Dios te dio, no dejarás con vida a hechiceras. También ya no tenía tan claro que las claves del tarot fuesen sus amigas. Empecé a mirarlas de reojo y después las deseché, y decidí volver a casa y volverme a Dios como su siervo. No podía llegar a entender cómo podía haber sido tan ilusa y haber perdido tanto tiempo. Así que, un buen día, abandoné todo tipo de prácticas, pero ellas no me abandonaron a mí tan fácilmente. Cuando ya ni me acordaba de ellas, había sacado de mi vida todo tipo de artilugios esotéricos. Me encontré en una buena sorpresa, una muy buena sorpresa. Una voz en la noche. Una noche soñando oí una voz potente, una voz que me llamó por mi nombre. Solo se limitó a gritarme: mira, María, aquí está la solución a todos tus problemas. Apareció ante mí la conciencia y la clave por qué había dejado el tarot. La voz siguió: ¿lo ves? Ahora levántate y da las gracias. Me levanté en medio de esta voz y del sueño y di gracias con una reverencia, lo que fuese, que me estaba hablando. Después seguí durmiendo. A la mañana siguiente mis buenos propósitos de conversión se habían prácticamente esfumado. Tuve una recaída
¿O simplemente fue un autoengaño de esta voz? Subyugada por la voz que había oído, intenté poner en marcha un grupillo esotérico con estudios de clave del tarot, y además intentaba pensar que el lenguaje del tarot era válido por su sabiduría simbólica, por su ancestral conocimiento, y no sé cuántas cosas más empecé a crear e imaginar que eran ciertas. Estaba en lo que llaman el error del inversionista. Había invertido tanto tiempo y esfuerzo en esta pseudo conciencia que parecía que debía recuperar lo invertido, por decirlo de alguna manera. Las personas que recibían mi saber estaban entusiasmadas. A través de mí hablaba una fuerza que me superaba. Todo el mundo contento, feliz, alegre, excepto yo. Las cartas hablaban, era algo más que un inconsciente, que el inconsciente colectivo. Tenía la sensación de que había otra cosa. No estaba segura de lo que estaba haciendo. Mi formación filosófica y teológica se revelaba ante mí, pero no me decía: para, María, para. Y yo pensaba: debo hacerlo por la gente seguir. Me decía a mí mismo: lo que estoy enseñando le está dando tranquilidad y alegría a estas personas. Están aprendiendo a ser mejores. Pero en sí igual me sentía como que estaba en un absoluto engaño a sí mismo y hacia los demás. Así funcionó algunos meses entre la iglesia y el tarot, Dios y el demonio. Para pensar, debo decir que fue el Señor el que tomó la decisión por mí. Alabado sea, que partió una vez más a buscar esa oveja perdida que era yo, antes que se perdiera totalmente en el vacío. Un imprevisto ingreso al hospital me tuvo entre la vida y la muerte. Me deshizo de golpe el nudo que tenía de intranquilidad. Una semana de fiebre altísima en comunicación fue un buen momento para pensar seriamente en lo que estaba haciendo, porque lo hacía, y quién o qué era lo que estaba al cargo de mí en ese momento, del grupo que había formado de estudio sobre simbología esotérica y el tarot. Pero me acuerdo que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y yo, portadora de luz, maestra de cábala y tarot, estaba en un hospital, lejos de mis proyectos vitales y absolutamente sola. Genial, genial. Vaya con el atestado, al borde de la muerte física y espiritual. Así estaba. Al salir de la clínica me planteaba: Cristo hubiera dicho: levántate y anda. Nunca me habría dado una orden despectiva. Ahora que me levanté, salí de esta fiebre y estos síntomas extraños, le doy gracias a Dios. Entonces, ¿qué o quién habló entonces en ese momento? ¿De quién era esa voz? ¿Habrá sido el demonio? ¿O habrá sido la voz de Dios o de los ángeles? ¿Para qué imitar lo que la voz me había dicho si la luz de Dios está en mí? En este caso, la imitación me costó ver un poco que estaba en un punto de final de vida. Al salir del hospital, al volver a casa,
decidí deshacer el grupillo de estudio. Tiré a la basura las cartas, los árboles cabalísticos y todo lo que tuviese que ver con el tema. Después de una buena limpieza interna y externa, empecé a comprender. Algo demoníaco sentí que estaba en riesgo, psíquico, o a lo mejor era un demonio que me hablaba anteriormente y que estaba introducido directamente esa voz en mi cerebro. Los seres humanos somos criaturas muy delicadas. Nuestra mayor potencia es la conciencia y la razón. Estas láminas, las cartas del tarot, apelan directamente al arsenal de recuerdos, emociones, traumas, todo lo que llevamos fijado en el inconsciente, bueno y malo, pero que desconocemos. La reacción que provoca en el ser humano es imprescindible. Pueden despertar contenidos latentes, no por sí mismos, que nunca podrías sentir que son verdaderos, porque siempre existe un lejos de duda, sino porque el poder que nosotros le atribuimos a nuestra propia vida es la valorización de nuestras decisiones. Apelan a lo más hondo de nuestra psiquis, terreno peligroso, resbaladizo, puede llegar a ser una forma perversa de idolatrar, puesto que se le atribuye ciertos poderes a este grupo de personas que manejan por medio de las cartas del tarot las predicciones hacia sus seguidores. Porque Dios es el que te ayuda a avanzar. El tarot es simplemente cumple la función de ordenar algunas ideas para que tú las puedas aprovechar y así destinar qué debes hacer. Porque las personas que juegan con ellas, con las cartas del tarot, y no la toman como una conciencia de ayuda, están en grave peligro, porque podrían llegar a perder hasta la cordura y no tener claro qué decisión tomar en algún momento. A veces la objetividad se pierde y el buen juicio se aleja. Como dice esta frase, yo soy la luz del mundo. Estas palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, y lo cual en tu cabeza también tienen que resonar, acordándome de mi insano deseo de saber si Dios está conmigo o está en contra de mí. Esta es la clave de las claves del tarot: conocimiento al margen de lo permitido por Dios, tomar el saber por el asalto, sin razón, sin ciencia, sin Dios y con el riesgo, siempre seguro de ser engañado sutilmente una y otra vez. Puede llevar años de vida deshacerse de un entuerto generado por estas mancias que son utilizadas por ciertas personas sin escrúpulos. María decía: no he llegado a saber nunca si están vitalizadas por seres de luz, como contaban ingenuamente y creí. Y si lo están, hay que aprender a entender si son angelicales o son demoníacos. Si son demoníacos, hay que alejarse rápidamente y no pararse a comprender o a tratar de entender si es así. También, si decides alejarte del mundo del tarot, no puedes volver. Tienes que avanzar, porque hay una señal dentro de ti que te está indicando que este es el momento de alejarse. Pero si solo es una herramienta para la lectura del subconsciente que potencia la intuición, la propuesta es la misma. Toma
como lo que necesitas, no lo que te incorpora. La ciencia cuenta con suficientes herramientas racionales que nos capacitan para redirigir con dignidad nuestra vida. En todo caso, mi propuesta y decisión irrevocable es perder todo contacto con esta especie de subcultura de lo irracional, o bien empleando una expresión más potente y clara, decir, va de retro Satán, con todas las letras. Quien tenga oídos para oír, que oiga. María nos está enseñando, o nos está mostrando en esta historia de vida, que hay personas que utilizan las láminas o las cartas del tarot para influenciar situaciones de vida. Como lo he dicho en algunos momentos, con el tarot tiene la posibilidad un mundo infinito, porque cada carta te indica algo. Puedes estudiarlas como dicen toda la vida, pero entre mejor contacto tú tengas, si eres tarotista, puedes gestionar una ayuda verdadera, utilizando el esoterismo, el misticismo y la voluntad de Dios, la unificación. Porque si tú estás acá y tú eres lector de tarot, tu función es ser luz en el camino de las personas que están perdidas. Pero no abuses de esa perdición de esas personas, porque el karma te llega. Con el tarot te puedes descubrir muchas cosas. Cada carta, cada mazo es distinto. Ejemplifica una situación muy distinta. El de Marsellés, el Rider, si lo vemos en el punto del mago, en cada uno el mago es una forma distinta de ver la realidad del mundo espiritual y el mundo humano. Cada carta es distinta. Aunque actualmente cada mazo te trae un librito donde te explica a grandes rasgos qué significa cada carta, es una forma de ayudarte a tratar si es que te conectas o no te conectas directamente con la lectura del tarot. Pero en sí, ¿es malo o es bueno leer el tarot? Una persona sin escrúpulos te puedo decir que está realizando una lectura de tarot negativa, está perjudicando, porque no te está buscando ayudarte, sino te está buscando que te quedes en ese limbo, porque ese limbo para ese tipo de persona le gusta que estés ahí porque le das una garantía de solventar sus gastos básicos. Cuando leer el tarot es bueno, cuando tú le estás dando las armas necesarias espirituales para que las puedan utilizar en mejorar y aprovechar de conocerse a sí mismo. El tarot en general muy distinto, pero el tarot es un oráculo muy interesante. El tarot en sí, cada carta del tarot, cada mazo es muy interesante. El único consejo que te puedo dar es que si tú vas a ingresar en este mundo del tarot, no te vayas por el lado oscuro como le fue a María. Ándate por el lado de la luz, para que el tarot sea un oráculo de consulta, así puedas ayudarte a ti mismo y ayudar a los demás a encontrar el equilibrio en la vida. Y siempre respétalo, porque el tarot tiene energía. No es tu energía el que energiza el tarot, sino que cada mazo tiene una energía distinta. Si tú tienes un mazo, tienes 10 mazos, te invito a que vayas colocando tu mano sin tocar ninguno de los mazos y te vas a dar cuenta que cada mazo tiene una energía distinta en sí. Cuando tú te conectas con esa energía, el mazo se conecta contigo y puedes ser un gran lector de tarot. Ese es mi consejo. Respétalo para que te respete. Y todo lo que realices, realízalo en agradecimiento al don que Dios te entregó, prestado en esta vida, para que lo puedas utilizar por medio de esta mancia
Que de igual forma nos habla la Biblia que es algo negativo. Pero si lo haces de una forma más, como dicen, terapéutica, de autoayuda, es muy seguro que tu camino sea de luz y de paz y de tranquilidad. Y que al revisar tu última lectura del día, ir a descansar, Dios a sentir bien contigo, porque estás haciendo su voluntad. Vamos a seguir estos temas porque son bastante interesantes. Hoy estamos en el tema ¿es malo o es bueno leer el tarot? Si te gustan este tipo de podcasts, suscríbete al canal de Tolic, déjame tu comentario, regálame tu hermoso like, comenta si deseas que te hable o te dé alguna noción más clara de algún tema específico que tú quieras. Ahí vamos a estar activo y muchas gracias por acompañarme nuevamente en este podcast y que Dios llene de bendición tu hogar, tu familia y tus proyectos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que Dios bendiga su camino.